Bien, muchachos, bien, muchachos, ya inicié a grabar. Voy a detener la presentación de ventana y voy a presentar pantalla completa. ¿Están viendo mi pantalla? Bien, entonces decíamos que hoy iniciamos con el módulo 2 que se llama componentes y elementos eléctricos. ¿Y por qué componentes? Porque son equipos que componen un circuito eléctrico y algunos otros elementos que son accesorios a ese circuito. So- Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Accesorios, equipos electrónicos para manipulación, interrupción y protección. Miren que son varias cosas que resaltar, varios términos. Manipulación tiene que ver con corte, bien, o con control. Hay otros diferentes que son de interrupción y de protección. So, los circuitos eléctricos hay que protegerlos, tenemos que tener elementos para interrumpirlos y para controlarlos, pero son funciones diferentes. Vamos a ver aquí también tableros de distribución, el dimensionamiento, las especificaciones, eh, el grado de protección, la resistencia mecánica, la clasificación de acuerdo a su función. Bien. Lo mismo para los servicios auxiliares. Aquí la temática se trata es precisamente de eso, de estudiar un poco esos componentes y elementos eléctricos que utilizamos en electricidad. Y vamos a ver algo de instrumentación, industrial que nos permite entonces manejar temas como los sensores, los tipos de sensores, eh, los controladores, los transductores, bien, y los actuadores. Con esos hacemos automatización industrial, o es parte de la automatización industrial. Y un equipo que se utiliza y se está utilizando ahorita bastante, más que todo para motores, son los variadores de velocidad y han adquirido gran importancia. Entonces, empecemos. ¿Por dónde? Por el tema uno. Equipos electrónicos para interrupción y protección. El primero de ellos es el interruptor automático, al que le llamamos allá en la casa el taco. Le saltó el taco, decimos nosotros. ¿Alguien se quiere conectar? Vamos a ver. No. Y esos interruptores, como su nombre lo dice, pues interrumpen, están en serie con el circuito e interrumpen el servicio o el paso de la corriente, ¿sí? Por estar en serie y el parámetro que están vigilando es la corriente y son automáticos porque detectan las fallas, dos tipos de fallas principales, cortocircuitos y sobrecargas. Lo vimos en el módulo pasado como los dos últimos temas. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿qué vamos a ver? Y lo van a ver recurrentemente en los diferentes temas, son las especificaciones
con las que yo debo escoger. Primero que todo, pues interpretar esas especificaciones y poder escoger o ir a comprar a la ferretería el elemento del componente eléctrico correcto. Para allá es para donde vamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué especificaciones deben tener los interruptores automáticos? El principal es la corriente. La corriente. La tensión de operación. Y si permite o no regulación. Y saber si lo vamos a utilizar para instalaciones domiciliarias o industriales. Bien, ¿entendidas ahí? ¿Cómo vamos a trabajar? Sí. Un totalizador es un interruptor automático. Son iguales. Es la posición en el circuito lo que lo hace llamar totalizador o no. La jerarquía, y eso lo vamos a ver mucho en la próxima clase, que es el diagrama unifilar. Pero una vez para que lo tenga en cuenta, uno cuando dibuja un diagrama unifilar, pues lo que hace es representar con una sola línea el barraje y los interruptores. Así entonces se vería el dibujo de la caja de tacos en la casa. Y cuando tiene totalizadores que llega de la red con un interruptor capacitado en corriente, vean, para comandar cada uno de estos individuales. Pero es exactamente el mismo, simplemente dimensionado para soportar más corriente y ubicado en serie en el circuito jerárquicamente como el nombre lo dice, totalizador. Si yo acciono o se acciona automáticamente también, porque lo puede hacer manual o automático, se va la energía en toda la casa, o en toda la instalación, o en toda la parte de la instalación que esté totalizando. Bien, ¿cómo distingo entonces los interruptores automáticos industriales de los domiciliarios? Con la corriente. Miren que el industrial puede ir hasta 6.300 amperios, pero el pequeño interruptor automático yo no lo consigo sino hasta 125 amperios, porque es obvio, o bueno, no se necesitaría más amperaje porque una casa en muy pocas ocasiones va a consumir más de esa corriente. Lo mismo los voltajes o las tensiones de operación, yo los encuentro industrialmente hasta 1000 voltios y domiciliariamente hasta 400. Y otra cosa que lo distingue es la regulación. Si miramos acá de pronto con detalle, en la parte de abajo, por ejemplo, de este interruptor, lleva unas perillas para mover y calibrar la corriente y los tiempos de disparo. ¿Listo? Que es lo que hace uno cuando coordina protección. Entonces, este sería industrial, tipo industrial, y este sería tipo domiciliar. Bien, y por eso se distingue también. De hecho, hasta por la misma construcción podría uno distinguirlos. Son más robustos los industriales que los domiciliarios. Funcionamiento de estos pequeños interruptores automáticos. Miren, muchachos, tenemos entre todos estos dibujos, identifiquen la bobina, que es el dispositivo magnético que sensa las fallas de cortocircuito, es decir, ocasiona el disparo si la falla es un cortocircuito o si hay una sobrecorriente, está el dispositivo térmico
que es este que está aquí en azul, que también entonces detecta la otra clase de falla, sobrecarga. Es ese. Cuando cualquiera de estos sensores, que también están en serie, obviamente por la característica de funcionamiento, opera o detecta un cortocircuito, entonces el interruptor se abre por acción magnética, liberando un resorte y abriendo el circuito automáticamente. Y lo mismo lo hace el sensor de sobrecarga. Como hay un pequeño arco, cuando hay una falla, hay gran corriente, de hecho, hemos visto que echa un chispazo, pues se extingue en esta cámara que viene con el interruptor. Pero básicamente es esto, el dispositivo magnético y el dispositivo térmico. Permítame que se bloquee un poquito. Ya. Lástima que no tenga la otra presentación. Permítame, yo abro una más nueva que tiene algo mejor. Y es que tiene el movimiento de operación. Y tiene algunas figuras que me interesa que ustedes las miren cómo opera, ¿no? Permítame un minutico. Está algo lento, como lentitud. Voy a cerrar acá un poco, ayudarle, descargarlo, que no quiere abrir. Y ya cerré el otro, pero barraco. Quiere bloquearse. Ujú. Bien, parece que ya volvió. Bien, muchachos, ¿tienen alguna pregunta mientras abre allí? O que si usted no pregunta, yo empiezo a preguntar. Tenía una preguntita así como, Sí. eh, parece que para hacer, bueno, hay unos automáticos que vienen para la presión de la instalación de un flotador de agua. Sí. Eso es como se instala. Ellos son sensores, ¿no? El flotador de agua es eléctrico para sensar el nivel de un tanque. Bien. Eh, Sí, señor. listo. Entonces, se cierra o se abre un switch de acuerdo a la presión del agua que esté ejerciendo si el flotador, la mayoría de veces están en el fondo. Y ese switch da la orden de prender o de apagar, bueno, de prender en el caso porque se está vaciando, el motor o la bomba para llenar el tanque. Tiene ya más que ver con instrumentación industrial, que sería el tema que vendríamos viendo al final.
Sí. Ok, Ahí se lo explico bien, pero no es difícil, señor. no sé, yo lo he utilizado como fertilizadores de nivel de tanque. Digamos, cuando uno que pone la parte superior para ya que remoje el tanque Sí. y el otro para supervisar que baje el nivel del tanque. De Y pronto sí. recuerdo eso, Ajá. con una señal la puedo supervisar, tal vez entrar a meditar o Bien. Si tienes de pronto un manual, que de pronto te ha llegado ahí con el equipo o algún manual o alguna ficha técnica donde hayan dibujos para yo poderlo explicar. Sí. Pues para no ponerme a buscar, yo tengo, pero te recomiendo. Y sí, se hace para supervisar el llenado, el vaciado de un tanque y automatizar la bomba. Bien, encontré aquí, ¿están viendo mi pantalla? Si ven que esta figura pues me deja observar mucho mejor la bobina de, de sensor de cortocircuito, sí, y el bimetálico. Por eso un par de láminas que se deflectan y también empujan el resorte. Miren dónde está el resorte donde aparece el del que les hablaba y por eso es que se dispara automáticamente. Por aquí entra el cable y por aquí sale. Entra y sale. Bien, entonces esta es la fórmula o la forma de dibujar el circuito interno de un breaker o de un térmico o de un termomagnético que le llaman. Entonces, el sensor térmico es para sobrecarga, el sensor magnético para cortocircuito. Y esta es la curva de acción, esta curva es logarítmica, por eso la ven ustedes un poco rara, pero se las explico así a grosso modo. Aquí en el eje Y tenemos el tiempo y aquí tenemos la corriente. Y si ustedes miran la zona A, lo dice acá, la zona A es claramente térmica y una zona B que corresponde a la relación magnética. ¿Sí? Es decir, aquí para dispararse, el interruptor le toma algo de tiempo, por eso se ve en forma como de curva. ¿Sí? Hagamos, por ejemplo, el ensayo. Hay una sobrecarga, ¿sí? ¿De cuántas veces la corriente nominal? De 2,5 veces. Vengo acá, sigo la curva, 2,5 veces. Y veo que entonces el relé va a tomar al menos 60 segundos o un minuto, por eso está el 1 y el 60, para disparar. Si la sobrecarga es de 2 veces la corriente nominal, sigamos esta línea, esta que va a la mano. Bien, le va a tomar al menos 5 segundos para dispararse. ¿Sí? O mejor dicho, entre, entre casi 40 segundos y 5 segundos. Por eso se hace la sombra, ¿listo? Porque puede tomar, no es exacto el tiempo de disparo, sino que tiene un rango. Bien, pero miren qué pasa con la zona B, la del cortocircuito. Esta es la zona de térmica. ¿Qué pasa cuando ocurre un cortocircuito? Pues que las corrientes son muy grandes, se empiezan a tener en cuenta en más o menos 3, 4 veces la corriente, ¿sí? Y prácticamente se dispara al instante, ¿sí? No le toma absolutamente, prácticamente nada de tiempo o muy poco tiempo para dispararse. Miren que es prácticamente derecha, es una línea derecha y es una región que le va a poder disparar ese interruptor hasta
5 veces la corriente nominal. De hecho, cuando el cortocircuito es muy grande, puede que se fundan las platinas y él no opere. Cuando son 7, 8, 9, 10 veces la corriente nominal, puede que no lo haga. Y aquí, la tal región de solape, que dicen que es la C, pues o actúa por sensor térmico o por sensor de cortocircuito o sensor magnético más bien. Sé que no es muy sencillo de leerla, aquí habría que practicar un poco coordinación de protecciones, porque de hecho es lo que hacemos para proteger los circuitos, los sistemas ya, como sistemas. Bien, la representación gráfica de un breaker siempre viene que lleva el símbolo térmico y el símbolo magnético. Si es bifásico se representa así, de hecho esta línea del medio que los va uniendo representa un enclavamiento mecánico que ellos tienen para que por efecto de cualquiera de los dos se disparen las dos fases. ¿Listo? Sí. O los dos polos. Bien, muchachos, ¿entendidos hasta ahí? Aquí un poco más en detalle. Yo les dejo la presentación. Seguimos con el interruptor de fuga a tierra. Es muy parecido, también tiene pues la misma forma prácticamente, pero esta vez miren que tiene dos polos. Protege, de hecho, necesita el neutro para poder operar, ¿sí? Para poder abrir la fase. ¿Y qué es lo que detecta él? Fugas a tierra, ¿sí? Pequeñas fugas. ¿Han visto entonces los tomas GFSI? Pues es un interruptor, lo que trae por dentro de fuga a tierra. Se colocan en las zonas húmedas de las casas, como los baños, el mesón de la cocina. ¿Se han escuchado de ese, Ricardo? Tiene la mano levantada. No, no, no lo entendí, más duro. Son los que tienen los botoncitos en medio. Sí, 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 señor. Muy bien. Pero a ver si tengo la figura acá, ¿no? Son esos de acá. Claro, bien. ¿Cómo funcionan? Ya se los muestro, les voy a dejar un video con el toma de GFSI para no perder tiempo. Ya se los comparto. Pero ¿cómo funcionan ellos? Miren, aquí sigan el movimiento del interruptor. Este es el circuito que trae por dentro. Bien. De hecho, cuando el compañero habla de los botoncitos, identifiquémoslo. Mire, está el botón de conexión y el botón de desconexión. ¿Listo? Y tiene un botón de prueba. El de conexión y desconexión es uno mismo, uno solo, y el de prueba es otro, por eso tiene dos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a dejar aquí. eh, Listo. Ahí, cuando está cerrado. Miremoslo en posición cerrada. La corriente por la fase, miren lo que me dice en la fórmula. La corriente por la fase es igual a la corriente del neutro. Listo. Miren que la fase está pasando por un toroide. Eso se le llama un toroide. Simplemente un aro de hierro y está pasando por allí el cable. Y también lo está haciendo el neutro, que es el cable café. Bien. ¿Y hacia dónde va? Hacia la carga. Hacia, si tengo instalada, por ejemplo, la batidora, o si está instalada, en ese momento está funcionando eh, la exprimidora,
Bueno, lo que yo tenga conectado, esa es la carga. La lavadora, muy bien. ¿Qué pasa cuando hay una falla? Ahí hubo falla, una derivación a tierra, una fuga, puede que un cable se haya pelado y tocó la parte metálica, el envolvente metálica de la lavadora, ¿sí? Eh, o esté derivando a tierra porque el aislamiento ya se quebró, se desgastó el del cable y haya una pequeña fuga a tierra que pueda poner en peligro a la persona que está manipulando ese electrodoméstico, ¿sí? Ya la corriente por fase no va a ser igual a la corriente por neutro, ¿sí? Se genera un campo magnético aquí en esta pequeña bobina de control y es la que da, cuando se energiza la bobina de control, aquí el electroimán da la orden para la apertura. ¿Sí? Ahí va a abrir, epa, a, a ver. Está cerrado, no hay derivación a tierra, hay un defecto a tierra, lo detecta, abre el circuito con el botón de prueba, prueba el circuito y vuelve y cierra. Ese es el funcionamiento. ¿Listo? Veámoslo un poquito para que ustedes lo entiendan. Miren las corrientes que se arman acá. Cuando está cerrado, las corrientes son iguales. Cuando hay falla, él detecta que no son iguales. ¿Sí? Y esa misma desigualdad hace que opere una bobina con un resorte también y abra el circuito. Así es que opera. ¿Entendido hasta ahí? No sé, digamos, Listo. Entonces, yo les dije que les iba a hacer preguntas, ¿cierto? Como no preguntaban mucho, repasemos un poquito eso que acabamos de ver. ¿Qué es un interruptor automático? Mencione los dos mecanismos de protección que tiene un interruptor, o sea, contra qué y qué protege. Son dos. ¿Y cómo funciona el interruptor de fuga a tierra? Si quieren, escríbalo, tómense en un minuto y ahorita me comentan. Bien, ¿quién se le mide? ¿Qué es un interruptor automático? ¿Es un elemento, un componente? ¿De qué? ¿Para qué sirve? yo que un interruptor es un mecanismo electromecánico y funciona que le da el paso de corriente al abrir o cerrar el contacto. Sí, buena definición, dicho con tus palabras. Muy bien, excelente. Sí. Digo que protege a una planta. Vamos con la segunda. Listo. Bien, Juan Pablo. Contra cortocircuitos y sobrecargas. ¿Cuál es la diferencia entre un cortocircuito y una sobrecarga? El cortocircuito eleva la corriente muy rápido en muy poco tiempo. En cambio, la sobrecarga se va tomando, subiendo, subiendo, subiendo y toma bastante tiempo. Ya vimos que una sobrecarga puede
durar sus 5 minutos para accionar el interruptor. ¿Listo? Y la tercera, este último, ¿cómo funciona el interruptor de fuga a tierra? Primero lugar, como de fugas y cortocircuito. Bien, pero ¿cómo la detecta? ¿O por qué la detecta? Mide, mide la corriente entre la fase y el otro rol. Bien, falta un pedacito para completar. Mide la, Calcula mide la igualdad de la corriente de fase con la corriente de neutro. Cuando se da cuenta que no son iguales, matemáticamente se escribe así, opera. Y opera es abrir, ¿cierto? Con una muy pequeña corriente de alrededor de los 5 miliamperios, cuando detecta ya más de 5 miliamperios de fuga, manda a abrir el circuito. Por eso protege a las personas, porque las personas empezamos a correr peligro y riesgo a partir de 25 miliamperios. Si ya nos empieza a pasar una corriente y si vincula el corazón, todavía peor. Empezamos a fibrilar o a salirse del ritmo del corazón. Por eso no deja ir más de 5 miliamperios. Eso es un pequeño cosquilleo. ¿Le alcanzará a pasar uno un pequeño cosquilleo o algo así? O con las duchas eléctricas. Deben llevar este interruptor. Si están en Bogotá o les hacen instalar duchas eléctricas, eh, deben llevar interruptor diferencial. También viene diferencial para 220. Miremoslo acá, mire. De hecho, este es trifásico. 1, 2, 3. Interrumpe el neutro. Aquí lo que se interrumpe es el neutro. Mire, pero estos interruptores son muy sensibles. Yo les instalé mucho en mi cuadro, en datos que necesitaba para las instalaciones domésticas que estaban de obra civil, Ujú. pero eso se disparaban constantemente por la humedad. Mm, y por la puesta a tierra, ¿no? Hay veces que cuando usted tiene esos problemas, puede verse a la puesta a tierra, que no está haciendo una conexión sólida, ajá, o que no quedó bien dimensionada, sí, o que los conectores no están haciendo buen contacto, sí, o quedó mal soldada. Entonces, hay veces que cuando se tienen esos problemas que se saltan o se queman mucho las tarjetas, tiene que ver con tierra. Listo, muchachos, continuemos. Nos quedan, no, nos queda todavía tiempo. El otro elemento que sigue, que también protege contra cortocircuitos, es el fusible. Este sí es más básico, prácticamente es un hilo que se rompe e interrumpe la corriente. Cuando ha sucedido entonces una corriente muy grande por un cortocircuito, este amiguito se daña.
La diferencia con el otro es que hay que reemplazarlo. En cambio, el termomagnético, no. Listo. Miren, aquí está el efecto del fusible. Es muy básico y pues no vamos a profundizar sobre ellos. ¿Listo? Si se calcula un fusible? O sea, sobre la construcción y las especificaciones no vamos a profundizar porque pues es muy sencillo. Pero sí, como yo lo calibro. Y bueno, se me olvidaba, ahorita les digo cómo se calibra una protección, que es una ecuación muy sencilla. Entonces, el fusible se calibra teniendo en cuenta la corriente nominal del consumo del equipo. Por ejemplo, si un ventilador me consume 800 miliamperios o un bombillo, el fusible yo lo voy a comprar multiplicando la corriente del fusible, yo la voy a calcular multiplicando la corriente nominal de consumo por el 15% más. Así se escribe cuando yo le voy a sacar el 15% a algo superior, ¿no? Un 15% mayor. Da lo mismo por el otro lado, sí, si yo le saco el 15% a la corriente nominal y luego le sumo la corriente nominal, pues habré hecho lo mismo. Aquí, por ejemplo, para el ejemplo, nos da 920 miliamperios el valor del fusible. Obviamente no va a ser el valor nominal de la corriente nominal del equipo, porque entonces se me va a quemar constantemente. Entonces lo dejo un 15% por arriba de esa corriente. Aquí da 920 miliamperios, pero se consiguen comercialmente de 1 amperio. También tenemos que tener en cuenta lo comercial. Eso es lo que dice acá. No voy a entrar a discutir. ¿Cómo se calibra o cómo se tiene en cuenta la protección en un termomagnético? Multiplicando la I de interruptor, se le suele llamar IB de breaker, es igual a la corriente nominal por el 25% más, es decir, 1,25. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido, muchachos? Sí, no, Sí, por ejemplo, si yo tengo un nevecón que me consume 10 amperios de corriente nominal, mi breaker va a ser entonces el que vayamos a escoger 10 por 1,25. ¿Sí? Esa sería mi corriente de break para proteger ese equipo. Eso nos da 12,5. Listo, amperios. ¿Lo consigo en el mercado de 12,5? No, ¿cierto? ¿De cuánto consigo? de 15. De 15. ¿De 15 más ¿Lo consigo de 10 también? de 7.5, 5, de 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Listo. El más próximo superior, ¿ok? Y Mm, sí, señor. el problema es que si pones de 10 y le vas a... Exacto. Muy bien. No me puedo ir hacia abajo, sino el próximo mayor. Bien.
Bueno, ¿qué características tienen esos fusibles? Eso sí lo podemos decir. Son de operación simple, de bajo costo, eso no cuesta mucho, no posee posibilidad de maniobra, se debe reemplazar, ¿sí? Constituye esencialmente una protección contra cortocircuitos, ¿sí? Se clasifican según su diseño, uno los consigue en el mercado tipo desnudo, miren, una lámina, eso es un fusible, o tipo tapón enroscable, o tipo cartucho, para hornera, ¿cierto? Encapsulado en vidrio, se clasifican también de acuerdo a su operación. La clase H son para capacidades de interrupción hasta 10 kiloamperios, o sea, 10.000 amperios, ¿sí? Y pueden operar a un voltaje entre 250 y 600 voltios AC. Así para la clase J, mire que nos están dando dos parámetros, pero el primero es la corriente y bueno, y el voltaje de operación, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el aislamiento del fusible en este caso. ¿Listo? Fusible KCK, KCJ, y se ponen en las cañuelas. Estas son las normas que regulan la construcción de fusibles para baja tensión, para uso industrial y para uso doméstico. Ya casi en uso doméstico no se usa, ¿no? Pero en la industria todavía. Oye, pero, por ejemplo, digamos, en los electrodomésticos, sí se usa, digamos, un horno microondas, una olla de cocina, Ujú. estos aparatos tienen un fusible térmico. Ahí sí, sí. Unidades propias, unidades de computadores, de manuales, En la fuente. no puede, no. Me imagino que por eso se dejaron de utilizar, porque ya los integraron a los equipos, ¿no? Antes se utilizaban para todo el sistema de la casa. Eh, algunas todavía. Bueno, la tecnología. Muchachos, otro cuestionario. Esta clase es diferente, este módulo es diferente. Trato de hacer diferente las cosas para que no se aburran. Imágenes sobre lo que estamos viendo, el totalizador, saber, electrónico, pues, más o menos de lo que estamos viendo. Si desea puede y puede explicar, mantener a eso. Ah, bien. Listo, Harvey. Ahí están bajando. Pues sí, así se ve en forma real entonces un tablero de distribución con su totalizador. Muy bien, para esto, para un circuito trifásico, están identificadas las fases por colores. Sí, amarillo para la fase A, azul para la fase B. Y C, esta es la entrada, por aquí entra la entrada. Entra la entrada. Entra la conexión desde la red o desde pronto otro tablero. Y están los circuitos. Este tablero sería de 3, 6, 12 circuitos, ¿no? Dije una acotación, Señor. mientras yo veo este tablero, lo que pasa es que la vez pasada, con nuestro compañero Juan Pablo y otro compañero, tuvimos un tema muy importante que un debate Ujú. sobre la marcación de los colores. Por ejemplo, en este tablero está amarillo, azul y ligero, que quiere decir que es un tablero trifásico 220. Mm, ujú. Cuando hay otros tableros, digamos en la parte inicial, que es café, café, naranja, amarillo. Ya uno sabe que es un tablero lo que puede entrar por la marcación de los colores.
Exacto, así como lo estás diciendo. Sí, señor. Los colores nos permiten identificar el tipo de conexión y el nivel de tensión. O el sistema, pues, la conexión de si es trifásico a 240, a 220, pues a 440, a 480, a, a media tensión también. Entonces, si es en Y, si es en delta. Por eso se utilizan los colores, ¿sí? Y bueno, ¿y cuál era el debate? El debate era sobre ese, que por ejemplo el compañero Juan Pablo decía que era un número por 40, no sé, no porque estaba amarillo, azul y rojo, obviamente estos colores son para la persona de una versión de los 20, Mm. ¿sí? Entonces, por ejemplo, 40 diría café, naranja y amarillo, que es los colores de transparente. Bueno, yo no me los he aprendido, pero pues utilizo la tabla. Eso está en el RETIE, de marcación de tableros. Entonces, me acuerdo que, ¿Mm? Ah, pero bueno. Sí, cuando uno pues está más permanentemente en esas, en algún momento pues la verdad no suelo aprenderme mucho las cosas de memoria, sino saber dónde buscarlas. Y no he tenido pues tanta, no experiencia, porque sí la he tenido, pero no he tenido tanto la necesidad de aprenderme las cosas de memoria, ¿sí? Entonces, muchachos, con este debate los dejo hasta ahí. Es totalmente válido lo que dices tú, lo que ha dicho Juan Pablo. Mañana respondemos estas preguntas. Denle un repaso, les voy a dejar la clase grabada, les voy a dejar también la presentación y el video de GFCI, ¿listo? Y te ayuda muchísimo, igual por el tiempo. Igualmente. Gracias. Por el tiempo y gracias por estas clases. Son gracias para nosotros. Excelente. No, Hasta mañana. que